¿El Parque La Mexicana es solo para ricos? Imagine a world where we all belong, where no one's left out, dressed in our finest, walking the walk. Rodeado de lujosos rascacielos, con restaurantes que pueden hacerte reconsiderar tu amor por el café de Starbucks, y en pleno corazón de Santa Fe. Hoy vamos a conocer su historia, explorar sus rincones y descubrir si realmente es tan exclusivo como parece. ¿Listos? Antes de continuar, me gustaría invitarles a que se queden hasta el final del video, pues tengo una sorpresa interesante para ustedes. Antes de que este fuera un parque lleno de corredores, perros felices y niños en sus bicicletas, esta área era una mina de arena. Sí, de esas que uno imagina, llena de rocas, arena y maquinaria, y con cero verdor. El Parque La Mexicana se encuentra en Santa Fe y toma su nombre de la misma mina. Originalmente, el terreno iba a destinarse para la construcción de 5,000 viviendas. Pero tras un periodo de intervención vecinal, se acordó construir un parque en el 70% del espacio. Diseñado por Mariusz Hetman y Víctor Márquez, el parque fue inaugurado en 2017, tras solo 13 meses de construcción. Su diseño fue inspirado en un parque urbano, el Martin Luther King Park de París. Este lugar atrae a más de 2 millones de visitantes anuales y ofrece programas gratuitos de actividades culturales, deportivas y sociales. ¿Quién diría que una simple mina podría transformarse en un espacio tan estético y atractivo? Y hablando de Santa Fe, esta es una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México. Santa Fe nació en los años 90 y rápidamente se convirtió en un centro de negocios, residencias de lujo y consumo de alto nivel. Aquí todo parece tener un precio elevado. Y créanme, aquí hasta el aire se siente caro. A veces me pregunto si el oxígeno que respiramos aquí ya incluye impuestos. Y luego cuando veo los precios en los restaurantes me doy cuenta de que tal vez sí. De hecho, si todavía no han visto mi video de Santa Fe, les dejo el enlace. Ahora Santa Fe, con el nuevo tren interurbano que conecta a la Ciudad de México con Toluca, busca ser más accesible para quienes vienen de más lejos. Imaginen, ahora los vecinos de Toluca podrán llegar a Santa Fe directamente en el tren. ¿Y qué hay para hacer aquí? Bueno, La Mexicana cuenta con actividades para todos. Empecemos con los amantes del ejercicio. La pista para corredores de más de 4 kilómetros es una de las más bonitas de la ciudad. El parque también cuenta con un skatepark. Aquí vienen jóvenes y no tan jóvenes a hacer acrobacias y a veces a caer con estilo. Y si prefieres algo menos arriesgado, también hay una pista para bicicletas. Para las familias, La Mexicana ofrece amplias áreas de césped, ideales para picnics. Vienen familias, grupos de amigos de varias nacionalidades y hasta algunas personas solas, disfrutando de la tranquilidad. Y si tienes una mascota, también es bienvenida. El parque tiene una sección dedicada para que los perros puedan correr y jugar. Así que si quieres ver perritos felices, este es el lugar perfecto. Lo más impresionante de La Mexicana es su diseño. Y ya me coloré. Está cuidadosamente pensada, combinando concreto y áreas verdes de forma única. Además, el parque es sustentable, diseñado para capturar el agua de lluvia y aprovechar recursos naturales. Su sistema de riego reutiliza el agua de lluvia, almacenada en una gran cisterna de 24,000 metros cúbicos, para minimizar el uso del agua potable.
El parque cuenta con jardín infantil y un anfiteatro para espectáculos musicales y otros eventos. Además tiene un par de lagos con aguas sospechosamente azules. Se ve muy bonito, pero seguramente le echen tinta. Y bueno, para aquellos que solo buscan un lugar bonito para tomarse una foto, aquí sobran los espacios perfectos para eso. Una vista increíble con los rascacielos de Santa Fe de fondo. El parque abre todos los días del año, de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ahora el tema que todos estamos esperando, los precios. Santa Fe es una de las zonas más modernas y exclusivas de la Ciudad de México. Desde su creación en los 90, Santa Fe ha atraído a grandes empresas nacionales e internacionales, además de centros comerciales de alta gama, como el Centro Santa Fe y muchísimos restaurantes de lujo. Los precios en esta zona suelen ser elevados, desde boutiques de marcas reconocidas hasta restaurantes y cafeterías, donde el costo de una simple comida puede superar el presupuesto diario de otras zonas de la ciudad. Santa Fe representa en muchos aspectos una burbuja de exclusividad, el costo de vida, la arquitectura moderna y la oferta de servicios de alta gama. Lo convierten en una referencia de lujo dentro de la Ciudad de México. Vivir en Santa Fe es un símbolo de exclusividad. Aquí no solo se encuentran todo tipo de servicios, sino que también se tiene un estilo de vida rodeado de comodidades. Desde complejos residenciales con gimnasio y spa hasta tiendas de marcas de lujo. Los habitantes de Santa Fe tienen acceso a todo. Santa Fe también es un centro de negocios de muchas empresas globales. Cada mañana el tráfico se llena de ejecutivos que llegan a sus oficinas en imponentes rascacielos. Muchos de ellos con vistas impresionantes. Aquí los cafés y restaurantes están llenos a cualquier hora, con personas en reuniones de trabajo o estudiantes de las universidades privadas cercanas que aprovechan los espacios de lujo. En el caso de la Mexicana, los restaurantes y cafeterías del parque no son la excepción. Se pueden encontrar precios bastante elevados en comparación con otras áreas de la ciudad. ¿Entonces la Mexicana es un parque para ricos? Aunque los precios de la comida y los alrededores pueden ser elevados, el parque en sí es un espacio abierto y gratuito, donde cualquiera puede venir a disfrutar de la naturaleza, ejercitarse o simplemente pasar un rato. Y bueno amigos, ha llegado el momento de hacer una dinámica, para la sorpresa de la que les hablaba. En señal de agradecimiento por su apoyo, me gustaría regalar a uno de mis suscriptores un billete que dejaré dentro de esta cajita, que voy a esconder en una parte específica de este parque. La dinámica consiste en que ustedes logren reconocer el punto exacto en donde estoy dejando la cajita y ser la primera persona en encontrarla. Por favor, consideren no darse por vencidos demasiado pronto, pensando en que tal vez alguien ya lo encontró. Así que amigos, me gustaría saber qué opinan sobre este lugar, si han visitado este parque o si están planeando hacerlo. Y también me gustaría recibir mensaje de la persona que haya encontrado el pequeño regalo. Les mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarme como siempre. Nos vemos en el siguiente video.